El olor al pasto, ¿no? Espero no haberlos asfixiado. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, aquí está Selina Murga, que es la directora de la película. Yo soy Tomás Eli Muñoz, soy uno de los productores. Esta película es una coproducción entre 5 países, somos 6 productoras. Es una producción mayoritariamente argentina, con coproducción de Uruguay, México, Alemania y Estados Unidos. Bueno, básicamente la película se estrenó en el Festival de Tribeca hace algunos meses, en junio. Básicamente ganamos el premio Mejor Guión, tuvo una muy buena recepción allí, así que estamos muy contentos. Y bueno, la verdad que sigue una gira de festivales bastante importante. Ahora vamos a presentar la película, la próxima temporada es Biarritz, en la competencia oficial. Somos la única película argentina allí, que se proyecta el 24 de este mes a las 21 horas, y después vamos a estar en San Sebastián, que somos la película de clausura de Horizontes Latinos, a las 21:45 el 27 de septiembre. Y bueno, después de eso hay otros festivales, pero no estoy seguro si los podemos mencionar. Antes tenemos el estreno, por supuesto, que ustedes ya muy bien saben, el 19 de este mes. Así que bueno, nada, esperamos que nos puedan acompañar y bueno, espero que hayan disfrutado de la película. Se empezó a escribir en el 2018, un proyecto que llevó varios años de guión y de búsqueda de financiación, más que nada porque nos agarró la pandemia. Sabemos, pasaron cosas. Entonces, bueno, el guión tuvo un proceso muy largo de trabajo, que yo creo que en general siempre es un beneficio porque tiene la posibilidad de reescribirse según pasa el tiempo. Fuimos dos equipos de escritura básicamente, y el rodaje fue en el verano del 2022-2023, o sea, entre diciembre y febrero. El rodaje fue un rodaje relativamente corto, 5 semanas. Sabemos que estamos haciendo 5 semanas y 2 días, me corrigen. Se filmó mayormente en Buenos Aires, pero también hay una parte filmada en Montevideo, que fue como una cosa re linda de hacer, armar esta facultad de agronomía mixta entre Buenos Aires y Montevideo. Fue un rodaje bastante particular porque se decidió filmar primero toda una historia y después toda la otra, un poco con la idea de concentrarnos en contar enfocadamente, digamos, el recorrido de un personaje y después el del otro, teniendo en cuenta lo que se había filmado en una, como buscando esta cuestión del espejo que está en la película, también en el rodaje, por supuesto. También un poco por la necesidad de la locación, que no sé si se dieron cuenta, pero la locación principal es la misma casa, ambientada diferente para una familia y para la otra, entonces había que poder generar ese nuevo espacio para esa segunda familia, y eso fue una tarea como muy linda de pensar en las dinámicas y las particularidades de cada familia. Bueno, el guión surge en la época pre-pandémica, 2017, en pleno momento como del auge de las discusiones que se dieron en torno al feminismo y en torno a la ley a favor del aborto, de un momento como muy polarizado en esa época respecto de las cuestiones de género y de qué nos define como hombres, qué nos define como mujeres, y había como mucha revuelta, mucha tensión, y un poco la primera idea del guión tenía que ver con esto de, bueno, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Todas las mujeres somos buenas o malas por ser mujeres? ¿Todos los hombres son buenos o malos por ser hombres? ¿Cuántas de las cosas que actuamos desde el género son cuestiones impuestas de alguna manera culturalmente por la matriz en la que todos nacimos y crecemos? ¿Cuánto de esto replicamos sin darnos cuenta? ¿Cuánto sí replicamos dándonos cuenta? Y toda la intención era como poner el foco en los detalles, ¿no? Como en qué pasa con las cuestiones de género al interior de una familia, digamos, y también a nivel institucional, digamos. En la película están las dos cosas. Realmente creo que la infidelidad en una pareja no es lo más importante ni lo más grave, porque me parece que la infidelidad en el marco de estas parejas, ¿no? No estamos hablando de casos por ahí más extremos o más patológicos, pero en el caso de estas parejas me parece que son personajes que hacen lo que pueden. No seré yo quien tire la primera piedra. Evidentemente es lo que más impacta de la película, y está bien,
Pero me parece que lo más importante es lo que le pasa a los personajes y cómo se llega a esa situación desde la pareja, no demonizar a quien hace o quien no hace, y la película un poco quería poner sobre la mesa que bueno, puede ser uno, puede ser otro, en una pareja el que accione hacia ese afuera, hacia esa otra persona externa, tercera, pero no lo veo como algo tan grave, me parece que es un efecto de algo que estaba antes. Emma, perdón que te interrumpí. No, porque me vino una parte en la que Natalia le dice a su marido que él no es importante, lo del chico, y ella termina diciéndole eso, que él no es importante, sino lo que le está pasando a ella o lo que no está pasando entre ellos, ¿no? Como que un poco ella trata de correr el foco de esa discusión que termina siendo secundario, ¿no? La infidelidad, sino cómo no se está hablando de otras cosas. A veces me parecía como muy claro en ese texto de ella. Evidentemente esa es otra capa de la situación, por eso se ve primero la de la infidelidad, porque es la que más quizás nos juega desde un lugar de tabú social, ¿no? Lógicamente hay una cuestión de poder en ese atravesar ese límite por parte del profesor y la profesora. Más allá de lo que yo puedo pensar sobre eso, si está bien o si está mal, me interesaba mostrar al espectador cómo, digamos, para mí la película funciona o tiene sentido si las personas que lo ven se preguntan qué me pasa a mí con lo que estoy viendo y cómo yo, desde el lugar de espectador, juzgo lo que estoy viendo. Y en ese sentido estoy segura, porque además lo venimos viendo, que como espectadores juzgamos diferente a la profesora teniendo una relación romántica con el alumno que al profesor teniendo una relación romántica con el alumno. Entonces, digamos, para mí tiene sentido si nos seguimos preguntando cómo juzgamos las cosas según el género. Básicamente eso. ¿Alguien quiere aportar algo de esto? La primera idea del guión tenía que ver con esto de los géneros que dije antes, pero justamente en el proceso que fue tan largo empezamos a decidir, digamos, en poder darle a esa idea tan conceptual de alguna manera un contexto particular, y ahí es donde surge la situación de la crisis de los personajes y de la crisis al interior de las familias y de las parejas, ¿no? Y bueno, ahí obviamente la incomunicación se hace presente como el gran fango donde están un poco todos atrapados y sin poder salir, y que es lo que de fondo genera después las infidelidades, ¿no? Las etapas de trabajo fueron, digamos, siempre los equipos de trabajo, que por lo menos en los que yo he estado, han sido buenos y fluidos, porque hay una idea norte que nos va llevando independientemente de cuántas manos seamos, digamos, ¿no? Hubo una primera etapa de trabajo donde éramos 3, y después una segunda etapa donde fuimos 2, y donde fue más que nada como pulir y aceitar, y como que el desafío del guión era hacer que todas estas capas de sentido convivieran, pero que a la vez una no tapara la otra, digamos, ¿no? Y que, por eso insisto con esto de los matices y los detalles, porque en cada escena, en cada texto, en cada situación, hay como un montón de cosas que uno puede leer respecto de la dinámica de pareja, ¿no? Los autores quieren decir algo. Hola, Los actuantes. Gracias. Un poco más sobre no para hablar de la comunicación, sino para hablar de cómo se comunican los personajes. Creo que lo más interesante fue el proceso que tuvimos de investigar cómo se comunicaban estos personajes en ensayos, y de tratar de buscar en los ensayos un poco de profundidad, ¿no? Porque está planteado en un guión siempre un modo, una forma, y a partir de esa forma también se puede ir puliendo un poco, y creo que en eso la instancia de ensayos, para conocernos, para conversarnos, para también debatir un poco sobre qué nos pasaba con esos personajes, lo que sentían, lo que decían, o la función que tenían en la trama de la película,
fue clave conocernos más y trabajar en equipo. Bueno, eso quería decir. Ese viene del 2009, porque yo gané una beca en ese momento a través de la beca Rolex. Entonces, en ese momento empezamos como a colaborar como maestro y discípula, y tenemos un vínculo desde ese momento. Por supuesto que vio la película, le gustó un montón y habló mucho con los actores cuando estuvimos allá en Tribeca, pero ya viene como apoyando la producción de mis películas desde 2 películas anteriores, y más allá de que esta le interesó en sí, me parece que lo hace desde un lugar un poco como de padrino, ¿no? Como de que quiere seguir apoyando mi trabajo porque le gusta, porque lo valore, porque le interesa que los directores y las directoras podamos seguir construyendo y armando una obra. Por supuesto que para mí es re importante y re valioso, y sobre todo que el vínculo perdure tanto, digamos, como que habla bien de nosotros. Sí. Más allá de quién es quién y si es una celebridad o no, habla bien de una cuestión humana que existe y que se sostiene en una época donde los lazos humanos son tan complicados. No hay un sentido lineal, la verdad. Viste que a veces en la obra de los les artistes, por más que esté vapuleado el término, la palabra, el sentido, a veces hay cosas que son como más caprichosas o más intuitivas o más... Como que la búsqueda del título tenía que ver con describir una sensación que nos surgió realmente de estar buscando las locaciones en la Facultad de Agronomía. Entonces tenía que ver con generar una sensación olfativa en torno a un espacio que en la película es central y que une a los 2 personajes, que es la Facultad de Agronomía. Con generar una intriga, un interés que creo que se ha generado, o sea, que funciona, pero no hay un sentido que yo pueda anclar directamente con que, en el sentido de que el título no quiere decir nada sobre la película. Es más anclar o contextualizar la película en un espacio físico y emocional, si querés, concreto, como el de la Facultad de Agronomía. Después hay cuestiones que para mí se desprenden, pero que son bastante laterales, como el hecho de que ellos trabajen en la Facultad de Agronomía. A mí me habla de personas que están, digamos, hay algo en torno al ciclo de la vida y a la naturaleza, ¿no? Y a lo que vive, lo que muere, digamos. De hecho hay algunos textos donde ellos hablan de esas cosas en la película, y para mí hay algo de eso, ese ciclo que vive, de lo que vive, nace, vive y muere, que de alguna manera mi mirada sobre una relación de pareja tiene que ver con eso, ¿no? Con también entendernos como parte de un ciclo vital, y que de alguna manera para mí la idea del matrimonio y del matrimonio como constitutivo de una familia, esa vieja idea del para toda la vida es antinatural. He buscado, esto te lo digo yo a vos acá, pero no es que pretendo que los espectadores tengan ese sentido de ver la película. Es algo que a mí me conecta, digamos, conecta el título y la cuestión de los ciclos de la vida y de la naturaleza con lo que para mí está bueno que aprendamos como personas, ¿no? Como entendernos más en esa trama de movimiento de la vida, ¿no? Si eso se ve o no, ya no depende de mí. ¿Qué tal? Gracias por hacer cine, primero y principal. Les agradezco mucho por hacer cine y que sigan haciendo mucho más. Hay cierto, paralelismo, que ya lo hablamos antes, entre ambas parejas, que son, ¿no?, un espejo lo que les va pasando a cada uno de ellos. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con los niños? Porque ¿cómo fueron elegidos? Pues son casi parecidos también los chicos, son muy intensos. Si bien las criaturas son intensas en esas edades. ¿Cómo fue ese trabajo con ellos, los actores, la elección? Bueno, a propósito, cuando empezamos a delinear la búsqueda de casting, decidimos con María Laura Berch, que es una directora de casting muy amiga mía, con quien trabajo siempre, sobre todo porque además es alguien que le gusta pensar por fuera de la caja y
pensar lo que cada película necesita. Decidimos que íbamos a buscar hermanos, que íbamos a castear hermanos para los personajes. Entonces son 2 hermanos y 2 hermanas, y eso termina siendo como un plus muy lindo a la hora de generar las situaciones familiares de pelea, de discusiones, ¿no? Como que termina siendo muy orgánico. Y la intención de los chicos, que son personajes secundarios pero importantes, era, bueno, contar también, digamos, la crisis de esa pareja está vinculada al sostener una forma de crianza y al estar como demandado de alguna manera por lo que se necesita para sostener esa familia. Como que de alguna manera hay una puja entre la familia, la necesidad de la familia, la necesidad del grupo familiar y la individualidad de cada uno de ellos y lo que le pasa a cada uno de los personajes por fuera de ese ámbito que en un momento de la vida lo copa todo, digamos, ¿no? No sé de qué te reís. La que se me viene, digo yo. El señor fue padre hace poco. Sí, 1000 momentos van a suceder en el medio. Diría 2 cosas básicamente. Una, que esta cuestión de la indagación o la pregunta sobre los géneros y qué pasa con los géneros en distintos ambientes. Entonces, como que lo laboral no podía quedar afuera. Había que poder contar algo en torno a qué pasa con una mujer desocupada en una casa, qué pasa con un hombre desocupado en una casa, qué pasa en relación al dinero, en relación a un hombre, qué pasa en relación al dinero, si el que provee es un hombre, qué pasa si la que provee es una mujer, qué pasa. Y esas son cosas que están en la película y sobre todo en 2 escenas muy puntuales que uno ve cómo acciona uno, cómo acciona otro en torno a eso. Y era como una pincelada, una pata de la cuestión de género que no queríamos no explorar, básicamente. Y después otra cuestión más de trama, que eso también hace el conflicto de la situación de la pareja, digamos, ¿no? Como que están esas 2 cosas. Porque me parece que la cuestión más profunda en torno a las desigualdades o a las diferencias de género suceden en todos los países. Obviamente no va a ser vista de la misma manera acá que en un país X, porque bueno, cada país tiene su propia historia en torno a esas cuestiones, digamos, ¿no? Las presiones que existen al interior de un matrimonio constituido de esta manera, digamos, ¿no? Para mí eso, si vos me preguntás qué es lo que más me interesa o me importa, como a mí hay algo en relación a la forma del matrimonio como la venimos concebiendo, que me parece que estaría bueno que la película abra el debate en torno a eso, digamos. ¿Qué es ser familia, no? También, una familia necesita de un hombre y una mujer adentro de una casa. Cuando un hombre y una mujer se separan, dejan de ser familia. ¿Cómo cada uno se posiciona en relación a eso? Bueno, obviamente cuestiones en relación al amor, al paso del tiempo, a cuánto de uno deja justamente al estar en una pareja y sostener una familia, digamos, como que son esos los temas que para mí es interesante replantear, ¿no? Gracias a todos.